trabajadores, trabajadoras, saludar a los directivos, activistas y afiliados de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNED por mantener la capacidad de lucha y de denuncia contra los atropellos de la patronal, por mantener la jerarquía del sindicato clasista defendiendo los derechos de sus trabajadores. Los que hacen presencia, los que estamos hoy aquí, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, militantes de organizaciones políticas, sociales y populares, estamos brindando la solidaridad completa y el apoyo a los trabajadores afiliados a la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNED y rechazando las políticas antisindicales y antipopulares de la dirección del Banco Popular a nivel nacional y luego aquí en Pereira. Ciudadanos Pereira, el Sindicato de los Trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos, Sindicato Nacional que agrupa a 12.000 trabajadores, sindicato que en la región agrupa más de 750 trabajadores, tenemos la característica de salir a brindar la solidaridad de clase porque es un compromiso que hemos enarbolado desde que decidimos vincularnos a la actividad sindical. No podemos entender cómo seguimos viniendo a este banco a rechazar las políticas antilaborales y antisindicales. Y no nos vamos a cansar de venir a denunciarlo y denunciar a todo aquel que atente contra derechos laborales y derechos sindicales. ¿Qué tal? No solo persiguen al movimiento social que sale a las calles y lo atropellan en SMART y lo persiguen y lo amenazan, sino que también existe la política de perseguir la dirigencia sindical que sale a denunciar. ¿Qué tal una patronal que hoy se preste a la maquiavélica conducta del derecho penal del enemigo, atentando contra los derechos de quienes salen a protestar? ¿Qué tal? Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde pretendemos llegar? En un país donde nos quieran arrebatar hasta la posibilidad de denunciar y agitar y de gritar cuando estamos inconformes. ¿Qué tal que nos vayamos a aguantar que esta política se permee en la patronal? Pero más vergonzoso es que esa práctica sea de un trabajador, porque el gerente, el subgerente y el mando medio no es más que eso, sigue siendo un trabajador que atropella a su misma clase. Y si se siente de clase diferente, que entonces nos diga de cuáles medios de producción son dueños. Aquí se está luchando por el respeto de los derechos de los trabajadores. Y los que nos paramos a gritar, los que salimos a denunciar, es porque creemos que alguien tiene que hacerlo. Y seguramente algunos usuarios y seguramente algunos otros trabajadores digan, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿Y por qué están haciéndolo? Pues porque es la única forma de que escuchen y que no se crea lo que venden los medios de comunicación, que es que el dueño del banco, que es que quien administra el banco defienden derechos laborales. Ya lo explicaron muy bien, la política de intermediación laboral legal, de tercerización que acaba con los derechos mínimos laborales, se está implantando y contra esa también luchamos. Contra la persecución a nuestros compañeros y compañeras, contra la intimidación, contra las maquiavélicas conductas que lesionan el ser humano, y también allí lo explicaban. Cuando uno vela por derechos de trabajadores es porque los trabajadores somos seres humanos y tenemos derechos inherentes a nuestro ser, y uno de ellos, que además es fundamental, es el derecho al trabajo digno y decente, y uno de ellos, que también es fundamental, es el derecho a la libertad de expresión sindical, y uno de ellos, que es fundamental, es el derecho a la autonomía sindical. Y por eso estamos acá parados, porque exigimos respeto a nuestra autonomía sindical, nuestro derecho a la legítima protesta, nuestro derecho a la denuncia, que es constitucional y que está ratificado, y que no se vengan a cuestionarnos ni a perseguirnos, por el contrario.
Posiblemente muchos de los que nos están escuchando hoy han padecido lo que es la persecución laboral. O algunos de sus familiares, sus hijos, sus vecinos, sus amigos también trabajan en empresas donde les violan los derechos, donde las jornadas son extensas, donde no pagan dominicales y festivos, donde no pagan horas extras, donde le dicen antes agradezca que tiene trabajo. Yo trabajo porque me remuneren. Y no somos colaboradores, somos trabajadores, porque el que colabora no recibe remuneración, el que trabaja recibe una paga. Y que desaparezca del concepto neoliberal de estos nuevos mandos medios de que aquí hay colaboradores. Somos el ejército de trabajadores que nos pagan porque producimos y por eso luchamos por nuestros derechos. Y así esperamos que los que nos escuchan, en lugar de cuestionarnos, vayan y le cuenten a sus vecinos, a familiares, que escucharon que en el Banco Popular de Pereira y a nivel nacional había unos dirigentes sindicales, políticos, sociales y populares denunciando los atropellos del banco contra los trabajadores. Ahí tenemos una satisfacción muy agradable en este momento. Ya terminamos el proyecto Trasvase, estamos realizando ya los últimos ajustes técnicos, pero está activada. ¿Qué es Trasvase? Trasvase es una obra que nos ayuda a nosotros a compensar un desbalance hídrico. Hay que recordar que nosotros dependemos del río Tun, tomamos agua para abastecimiento, la usamos en nuestras viviendas, la contaminamos y se la estamos entregando al río Consota. El trasvase lo que nos permite es recoger el 70% de las aguas residuales de la ciudad que caen al Consota y llevarla nuevamente a su cuenca originaria, al río Tun, donde a futuro, y en un proyecto que estamos trabajando ya hace mucho tiempo, podamos construir la planta de tratamiento de aguas residuales de Pereira y una gran parte de la ciudad de Dos Quebradas. La PETAR, esta planta de tratamiento, creo que puede ser el proyecto más ambicioso que se esté desarrollando en la región durante los últimos años. Va a llegar a tener una inversión cercana a los 236.000 millones de pesos. Estamos terminando todavía el cierre financiero, pero ya entregamos en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Vivienda, los estudios en fase 3. Esto significa que estamos básicamente esperando las observaciones para realizar ajustes y después de llevar a cabo varios pasos técnicos, entre ellos los permisos ambientales por la ANLA, podríamos iniciar el proceso precontractual alrededor del mes de junio o julio para iniciar ya construcción efectiva de esta planta de tratamiento en el primer trimestre del año 2021. Estamos terminando Egollá. Espero que mañana esté completamente la vía abierta y nosotros lo que hicimos en Egollá fue dos fases. Uno es la fase profunda y aquí hay que recordar que es Egollá. Egollá es una fuente hídrica que nace en el sector de la Rebeca, atraviesa la ciudad de oriente a occidente por toda una zona céntrica y que en los sismos del 95 y 99 fue la que más daños y vidas le cobró a la ciudad. Pues aquí lo que hicimos fue reponer entonces una infraestructura que estaba enterrada. Nosotros ahorcamos el desarrollo de la ciudad, ahorcó una fuente hídrica y la metió allá, en un canal. Este canal fue lo que repusimos nosotros el año anterior y con la segunda fase que estamos finalizando en este momento hicimos la reposición de redes de acueducto alcantarillado entre la calle 16 y la calle 21 con carrera 12. Estamos terminando ya por completo estas obras y vamos a entregar una obra bonita, no solamente la obra que va por debajo del suelo, sino lo que le vamos a entregar a la ciudadanía. Es una carpeta asfáltica en muy buen estado, muy bien señalizada, ciclorruta, unos andenes divinos para que la gente pueda caminar y disfrutar entonces una zona muy importante del centro de la ciudad. Y esperamos para esta misma semana ya tener el tráfico vehicular por toda la carrera 12 hasta la calle 21. Un balance muy positivo, una entidad financieramente muy sólida, una entidad que es 99% de los pereiranos y va a seguir siendo de los pereiranos. Es una pregunta que nos hacen cada vez que vamos al consejo y siempre vamos a responder lo mismo. Hasta el momento tenemos que garantizar que una empresa que está manejándose bien, una empresa que es sólida, tiene que seguir entonces siendo capital netamente de Pereira. Esta es la joya de la corona, como la llaman, y así la tenemos que mantener. Esto es lo primero que hay que resaltar. Unos muy buenos indicadores financieros que nos dicen a nosotros que esta empresa puede seguir siendo administrada entonces por la ciudad de Pereira. También unos grandes avances en temas ambientales. Estamos trabajando mucho por bonos de carbono. Lo que queremos es sacarle provecho a una gran cantidad de hectáreas que tenemos en la cuenca alta y cuenca media.
del río Tun. Estas hectáreas que fueron protegidas desde hace 30, 40 años, pues ellas retienen gas carbónico. La idea es poder vender bonos de carbono y esos recursos poderlos reinvertir en la cuenca. Estamos trabajando muy fuerte en generación de energía en planta para disminuir entonces también la huella de carbono. Y en general es resaltar y recalcar que esta empresa, que es una empresa, claro, de servicios públicos, tiene también un componente alto ambiental. Y aquí hay que destacar un tema que le ha importado mucho a la ciudadanía y también al Consejo Municipal, que es el plan de aseguramiento hídrico. Estamos invitados nuevamente para la próxima semana. Estuvimos allá hace 2 días y vamos la próxima semana nuevamente a hablar ya, pero específicamente del plan de aseguramiento hídrico. Y es efectivamente simplemente contar cuál es la visión que tiene la empresa para poder garantizar el agua de los pereiranos al 2060, 2070, 2080, que podamos seguir disfrutando del agua en este momento, pero también las generaciones futuras y el desarrollo de la ciudad pueda garantizarse. Es que fue lamentable la interpretación que le dieron a un comunicado normal que nosotros le damos a todos los beneficiarios del mínimo vital. Simplemente lo que queríamos informar, lo que informamos es que mientras hacemos la etapa de aprestamiento, de coordinación jurídica, nosotros tenemos que tener un piso jurídico para todas nuestras actuaciones. Y esto, mientras se lleva a cabo, que es cuestión de 6, 7 días, entonces se suspende el programa, pero los recursos están garantizados por la administración municipal y nosotros tenemos entonces todo el andamiaje para seguir aplicando el programa. Simplemente terminamos de hacer nosotros los ajustes jurídicos y sigue normalmente el programa para el cual ya se encuentran garantizados los recursos por parte de la Alcaldía de Pereira. Bueno, es innegable por parte de los movimientos sociales la sistematicidad que existe en el asesinato de líderes y lideresas sociales. Lamentablemente por parte del gobierno nacional no encontramos una respuesta oportuna porque parten del hecho de desconocer de que realmente la cantidad que llevamos en este 2020 de que sean 22 líderes no los reconoce a todos como tal, y lo que nosotros estamos diciendo es que sí lo son porque se caracterizan por tener procesos en los territorios, por liderar procesos ambientales, comunitarios, de Junta de Acción Comunal, defensores de derechos humanos y que de una u otra forma sí tienen la categoría de líderes sociales, y hay una sistematicidad también por parte de cómo suceden estos asesinatos. Lamentablemente no hay la respuesta que se espera por parte del gobierno, tampoco de la población, porque se ha naturalizado este hecho, y lo que nosotros estamos haciendo un llamado es a las distintas entidades de control a que realmente se puedan brindar las garantías de poder ejercer oposición, de contar con las medidas de prevención y de seguridad para los líderes y lideresas sociales, de que pensar diferente en nuestro país no cueste un delito, pero que además permita que sigamos luchando por el territorio, la vida, el trabajo digno, la democracia y la paz. Hay lamentablemente también una malversación de los hechos, ¿cierto? Y que eso empezó desde el gobierno de Santos con el ministro de Defensa, en el que precisamente atribuyó que era un lío de faldas, cuestión de deudas, ¿sí? Y cuando uno escucha los testimonios de las comunidades y de los territorios, cuando se pierde un líder social, pues uno realmente ve que no son las razones que dice el gobierno nacional, sino que realmente son líderes característicos en su territorio que tienen procesos de movilización, incidencia en comunidades, interlocución con estamentos del Estado, y que lamentablemente no cuentan con las garantías para hacer este tipo de cosas. Es innegable, en materia de justicia aquí se dice que son las disidencias, son el ELN, pero el Estado también, y especialmente el gobierno y la fuerza pública, se niegan a reconocer el auge del paramilitarismo en Colombia, ¿cierto? De cómo los distintos grupos y en ciertos territorios los nombres que tienen, ¿cierto? Ligado a todo el tema del narcotráfico, pues están haciendo de las suyas, y obviamente detrás también del asesinato de líderes sociales. Por eso el llamado es a que actuemos, a que la justicia pueda operar, a que cuando pongamos las denuncias de amenazas, de hostigamientos, de desplazamientos, realmente podamos tener una respuesta por parte de las entidades judiciales, pero también acciones reales en materia de que estos crímenes no queden en la impunidad. Un cordial saludo para usted. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión y estar también aquí en nuestra sede sindical Sintraen de su directiva Pereira, la casa de los trabajadores de las empresas de servicios públicos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Segundo, por permitirme entrar a esta emisora, pero también pues todos estos medios que son tan importantes y que ustedes hacen una inmensa labor. Bueno, cuéntenos un poco sobre la visita
que realiza el departamento de Risaralda, qué problemáticas se encuentra. Entonces hablemos un poco de esto. Sí, Por favor. primero estamos haciendo una gira por el eje cafetero, así como lo hicimos por la costa Caribe. Somos de los senadores que no tenemos 3 meses de vacancia parlamentaria, tomamos 15 días como cualquier funcionario público, cualquier trabajador de empresa privada, y luego nos dedicamos al trabajo intensivo en las zonas del país. Y en el eje cafetero hemos encontrado problemas que encontramos también en Risaralda. Por ejemplo, los jóvenes me dijeron anoche que era altísimo el desempleo, que no encuentran qué hacer, que salen de la universidad y que no tienen absolutamente ninguna esperanza de conseguir trabajo y que ellos se educan aquí y se van a otras ciudades a ver si consiguen. Es decir, que se están fugando los cerebros que en último estamos preparando en el departamento de Risaralda. Lo segundo que me contaron también las mujeres es que es muy difícil encontrar trabajo para ellas y cuando hay falta de empleo, las que más sufren son las mujeres. Y hay una situación bastante dolorosa en el departamento de Risaralda. También me comentaron de los problemas que hay con el agua. Las aguas, pues efectivamente hay que cuidarlas, hay que amarlas, hay que cultivarlas. Y lo que vemos aquí en Risaralda y también se extiende a los otros 2 departamentos del eje cafetero, es que hay una compra inusitada de toda la tierra de los cerros en área fría y están dedicándola a cultivar pues los aguacates Hass, que necesitan muchísima agua, entonces están afectando los centros de nacimiento de aguas. Y segundo, están disminuyendo el trabajo. Una finca que produce café necesita un promedio de 7 trabajadores. Y una hectárea cultivada en aguacate, representa 3 trabajadores. Es decir, por cada finca están disminuyendo 4. No hay aumento de trabajo, todo lo contrario, hay un desplazamiento, digámoslo así, por condiciones de compra, que se ofrecen a los campesinos unos 200 millones, los campesinos se bajan y eso se diluye en pocos meses. Y así están acabando con nuestro campo, con nuestros campesinos y con nuestros cultivos tradicionales. Bueno, senadora, o sea, la pregunta acá es, no estamos apoyando a los campesinos como dice el gobierno de Iván Duque, sino que estamos facilitando a los multinacionales que Así vengan es. y compren los terrenos de los campesinos y les sigan explotando, pero usted detrás de cámara me decía que había también un trasfondo en todo ello. Sí, yo creo que en el trasfondo está el problema del oro. Por ejemplo, en Quiché. En Quiché están haciendo todo eso, están afectando pues una serie de fuentes de agua, pero además en ese municipio hay oro. Y yo estoy absolutamente convencida que al principio van a sembrar pues los famosos aguacates y después van a explotar el oro. Y lo que más nos preocupa son las minas a cielo abierto, que afectan definitivamente, quitan los ríos y las aguas. Y también hay otro problema, el de las represas que se anuncian en el eje cafetero, este paraíso enorme de verdes que estamos viendo en este momento y que tenemos que conservar. Y también en nuestro café, que por el tema del aguacate Hass se está perdiendo. Sí, lo del café es increíble. Nombramos un presidente de la Federación Nacional de Cafeteros que gana 105 millones de pesos mensuales. Y lo primero que dijo es que había que importar café. Oiga, pero ¿para qué lo nombramos? Nosotros lo citamos al Parlamento en la Comisión Cuarta, hicimos un debate y le decíamos, ¿por qué no le cuenta al país qué hace usted para que se gane 105 millones de pesos, 3 veces lo que gana el presidente, lo que ganan los cargos más altos? Y segundo, yo creo que aquí hay que también hacer un inventario. Estamos en manos de unos gobiernos que han regalado los impuestos. Imagínense que a la Cámara de Comercio le regalamos 1.017.000.000.000 en el 2018. Y estamos regalándoles para que compren todos sus inmuebles, pero además ellos ya se pueden sostener solos, por favor. Estas son las únicas cámaras de comercio del mundo que funcionan con los impuestos de los ciudadanos. Además, el 100% se lo gastan ellos. Nosotros queremos traer esto, me han tumbado ya 2 artículos que he hecho tanto en la ley de financiamiento como en la reforma tributaria a efectos de que regresaran esos impuestos al país. Ahora voy a presentar un proyecto de ley para quitarles lo que dio un Pastrana Borrero por medio de un decreto que fue casi de estado de sitio, para regalar los impuestos a los señores. Necesitamos rescatar la plata también de las notarías, que son función pública, que están escritas en la Constitución, que hace 28 años debían haber reglamentado el propio Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobierno, debían haber reglamentado el régimen laboral de las notarías. O sea, hay notarios en Bogotá que se ganan un promedio de 100 millones diarios. Esa plata la necesitamos para pensionar a los campesinos, para pensionar a los vendedores ambulantes, para pensionar a las amas de casa. Pero ¿qué es esto de regalar los impuestos y la plata pública? Y los notarios tendrán en nuestro proyecto un sueldo. 20 millones les gusta a los grandes, 15 millones a las ciudades intermedias y 7 millones a las pequeñas. ¿Está bien?
como todos los colombianos, ustedes no tienen por qué gastarse la plata de una función pública que se llama notaría. Y ese dinero también viene para aumentar la plata que se necesita para pensionar, sobre todo a nuestros campesinos que nunca han tenido nada y que a los 90 años tienen que estar con el asadón y con la pica sacando pues las yucas, cogiendo los plátanos, las frutas, etcétera. Y ellos nunca tienen ni siquiera la esperanza. Y habrá una cotización blanda, es la propuesta de nuestro proyecto, que ahora, como la ministra del Trabajo acaba de decir hace 3 días, que va a haber reforma pensional, nosotros lo tenemos listo. Ella lo presenta y nosotros a la hora estamos presentando el otro. Y por mecánica parlamentaria tienen que discutir los dos, tienen que unirlos porque están presentados en el mismo tiempo, están presentados en la misma legislatura y lo tendrán que unir para poder hacer la discusión. Total de que nos vemos, ministra del Trabajo, en la discusión sobre la reforma laboral. A nivel nacional se viene llevando un fenómeno y es la privatización de lo público. Vemos cómo se le inyecta dinero y luego resulta, no, es que esto no está siendo viable. Entonces se lo vendemos allá a un privado con todo, pues prácticamente como un carro 0 kilómetros nuevo, sin deudas, con plantas. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? ¿Qué podemos hacer desde el Senado? Y después las quiebran. A ver, como la AAA de Barranquilla, acueducto, aseo y alcantarillado. La quebraron, la vendieron a los españoles, después de que se les vendió una empresa pujante. Entonces, ellos la venden a los españoles hicieron un negociado, pagaron coimas y todo. En España están todos presos y aquí están en los clubes y aspirando a ser presidentes. Esto es increíble. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Y por eso es que la gente está en las calles, protesta, porque ya no nos aguantamos. Primero, se roban la salud. Segundo, se roban los servicios públicos, privatizan todo. Tercero, pues están robando la plata de los programas de alimentación de los escolares, que esto es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que haya grandes fortunas hechas con el alimento de los niños? Esto no se puede soportar y me han dado quejas aquí en Risaralda, que hay municipios que no llegan. Y bueno, la propuesta también es muy simple. Se la hicimos a la ministra en un debate el año pasado en la Comisión Cuarta. Señora ministra, construya las escuelas con cocinas, con estufas, contrate 3, 4 señoras para que hagan los alimentos calientitos, para que les compren en el pueblo a los ciudadanos que tienen el granero, a los campesinos que bajan con sus productos. Se reactiva la economía local. La ministra entendió. Nos dijo que las escuelas nuevas que se están construyendo, las que tumbaron, que también está Risaralda ahí, aquí tumbaron escuelas que no han construido, y el Fondo de Infraestructura Educativa, pues tiene 2 billones de pesos que tiene que gastar, y yo creo que Risaralda tiene que ser uno de los puntos, y vamos a invitar a un delegado del Ministerio de Educación para que nos diga si las escuelas de Risaralda se van a construir, se están construyendo, y cuándo las van a entregar, porque ellos tienen la plata en caja, produciendo intereses, 2 billones de pesos. No, ministra, mientras los niños tienen que estar pues en los estadios, tienen que estar en las plazas, tienen que estar debajo de un árbol recibiendo las clases. Bueno, otro tema muy importante para nosotros y es lo que se está viviendo actualmente en el país con los cacerolazos, con los plantones, con este gran paro nacional que se está viviendo, porque el pueblo está cansado. Cansadísimo, la gente está fatigada. La gente está fatigada, la gente quiere tener un desahogo. Cuando salíamos en Bogotá a las grandes manifestaciones, es la gente de la clase media también la que está sufriendo demasiado. La clase media, pues ellos que trabajan y que salen de una u otra forma a ganarse un salario, les afectan absolutamente todos. Aquí los que no pagan impuestos son los grandes terratenientes que se apropian de la tierra. Vengo precisamente de un sector muy lacerado por este problema que es la costa Caribe. Allá no hay sino que tener postes y alambre de púas. Alambre de púas, eso le iba a decir ahora que... Para tener cercas y simplemente ampliar las fincas. Entonces el que tenía una finca de 200, de la noche a la mañana aparece con 300 hectáreas, se toman los baldíos, hacen hasta para vender. Y lo mismo, el señor Sarmiento Angulo resultó propietario pues de los baldíos del Bichada. En lo que nos faltaba, pues, parlamentarios del Centro Democrático también en uno de los territorios del Guaviare, apropiándose de 6.000 hectáreas de tierra. Y un notario amigo de él, entregándoselos, por supuesto, el representante de la Cámara está investigado, pero también el notario, porque eso no se hace. Los baldíos son para que los campesinos pobres puedan cultivar y vivir de ellos. Y entonces hay aquí unos vivos, ¿no? Muy bien posesionados en una parte y en otra, porque también hay senadores, representantes, políticos, pero también algunos que han salido de las alcaldías, que conocen la zona, que ven que eso es fácil hacerlo, empiezan a reproducir un delito que a mi manera de ver no es castigado en Colombia. El tema, ¿qué opina usted sobre el tema del abuso del SMAT? La regulación de este, y el tema de que se quiere ya legislar o ponerle freno a la protesta en nuestro país. No,
Eso de la protesta en nuestro país solamente se le ocurre a Manguito que no tiene cerebro. Eso no puede ser. Está en la Constitución. En ninguna parte del mundo reglamentan las protestas. Es que la protesta es un derecho. La protesta pacífica es un derecho de todos los ciudadanos y no la puede reglamentar. Y segundo, yo sí creo que aquí hay situaciones especiales que no pueden ser abordadas por el ESMAD. Cuando un campesino resuelve que no sacan petróleo, por ejemplo, como sucede en el Caquetá, 16 municipios concesionados para exploración de petróleo. También es una zona muy rica en agua, era selva. Los campesinos quieren seguir siendo campesinos, no quieren petróleo. Y entonces cuando salen, lo primero que llega es el Estado que se llama ESMAD, porque pareciera que el ESMAD es el que gobierna en este país. Pero en las grandes ciudades igual. ¿Cómo es posible que veamos un agente del ESMAD alzar el pie y darle una patada a una niña en la cara? Y luego sale el presidente Uribe diciendo que estaba en todo su derecho de hacerlo. Sí, estaba en todo su derecho de hacerlo. Pues sí, por eso entonces hay tantas cosas que suceden en este país y que ellos no se dan cuenta que no es correcto hacerlo. Porque yo no sé, bueno, el doctor Uribe no tiene hijas. Si tuviera hijas, si estuviera en una manifestación, ¿le gustaría que un policía alzara el pie y le pusiera una patada en la cara? Pues no, nadie está de acuerdo con eso, independientemente de quién sea. Y yo sí creo que el ESMAD es una fuerza que tiene que reformarse y tiene que salir de la policía, que se vuelvan policías corrientes, porque no podemos tener una fuerza para que abuse de su poder, abuse de su fuerza y de sus máscaras, porque además salen disfrazados. Así A es. mí me da mucha impresión ver pues unos seres casi que extraterrestres, que no se les ve ni el rostro, ni se sabe quién es. Esto no puede ser, porque hay una prohibición incluso de salir enmascarados a las manifestaciones. Debe haber una prohibición de disfrazar las autoridades para que cometan abusos.